Era un soldado inflexible, un estadista revolucionario. En el año en que murió, entregó a los británicos una de las derrotas más devastadoras. En el año de su muerte, emergió de la Primera Guerra Mundial como el único comandante otomano invicto. 4 años después, lideró a su pueblo en su lucha contra las fuerzas griegas invasoras y recuperó su independencia. En el año de su muerte, emergió de la Primera Guerra Mundial como el único comandante otomano invicto. En el año de su muerte, fundó y se convirtió en el primer presidente de la República de Turquía. El país secular que él creó se convirtió en miembro de la OTAN y en un símbolo de democracia en el Medio Oriente. Stalin lo consideraba un fascista. Hitler y Mussolini decían que él era comunista. Otros lo llamaban un dictador. Su gente lo llamaba Atatürk, padre de los turcos. El poderoso Imperio Otomano. Esta dinastía multinacional y multilingüe fue durante siglos el imperio más glorioso y temido del mundo. En su apogeo, bajo el gobierno de Solimán el Magnífico en el siglo XVI, el imperio abarcaba el sur de Europa, Arabia y el cercano Oriente, y el norte de África, amenazando las puertas de Viena. A finales del siglo XIX, los días gloriosos de los otomanos eran recuerdos lejanos. Rezagado en el progreso mundial, el imperio era ridiculizado por las potencias occidentales como el enfermo de Europa. Después de un intento fallido de democracia constitucional en los años 76 del siglo XIX, el Imperio Otomano se volvió más autocrático y teocrático bajo el gobierno de Abdülhamid II, califa y sultán. Califa, jefe del mundo musulmán; sultán, jefe de Estado. Abdülhamid transformó el país en un estado policial y gobernó con autoridad despiadada por 33 años. En este gobierno teocrático y despótico, con la creciente marea de nacionalismo y el malestar interno, nació Atatürk como otomano. Él moriría como turco. Salónica. Esta crucial ciudad portuaria europea del Imperio Otomano estaba compuesta por judíos, turcos, griegos, armenios y otros cristianos balcánicos. Zubaydi Hanim y su esposo, Ali Rıza Efendi, vivían en la región turca de esta ciudad cosmopolita. En 1881, tras la muerte de sus 3 hijos anteriores, tuvieron el nacimiento de un hijo. Mustafa Kemal Atatürk nació en una casa de luto, una casa de muerte. Su madre era joven y había tenido hijos antes de que él naciera. Hijos habían muerto y él era lo que en términos psicológicos se llama un hijo de reemplazo. Y al ser un hijo de reemplazo, era extremadamente especial, muy especial para su madre, un papel muy especial en la familia. El segundo evento importante fuera de la relación temprana madre-hijo fue la muerte del padre, y antes de su muerte le dio un regalo. Su madre, que era una persona mucho más religiosa, conocida como una especie de mulá, que siempre podía hablar sobre temas religiosos, quería que él fuera a la escuela local en la mezquita y tal vez siguiera una carrera religiosa y se convirtiera en un alim o un cadi o algo así como eso. Su padre quería que fuera a una escuela occidental nueva. Así que lo inscribieron en la escuela. Su padre lo inscribió junto con su madre para el primer día en la escuela religiosa local y luego lo sacó y lo puso en la occidental escuela. El padre de Mustafa cambió no solo el destino de su hijo, sino también el de la nación turca. Viendo la diferencia entre escuelas religiosas y occidentales, Mustafa valoró la educación moderna y la libertad intelectual.
Tras dificultades y periodos en otras escuelas tras la muerte de su padre, Mustafa, ahora conocido como Mustafa Kemal, ingresó en la escuela militar de Monastir en 1895. Su primera vez lejos de casa, Monastir le hizo consciente de la situación fuera de la escuela y en la sección europea del imperio. El joven Mustafa Kemal estuvo expuesto a la diversidad étnica y a ideas de nacionalismo. Estuvo expuesto a culturas occidentales y judías. En la escuela, comenzó en secreto a devorar las obras de famosos filósofos franceses y del poeta patriótico turco, Namık Kemal. El joven Mustafa Kemal pensó en soluciones realistas para la condición despótica del país y su futuro sombrío. Agentes extranjeros, guiados por las grandes potencias, provocaban a las minorías contra el imperio. En esta arena imperial de intriga y traición, Mustafa Kemal no pudo detener los sentimientos nacionalistas y patrióticos que hervían dentro de él. En 1899, Mustafa Kemal se graduó en el Colegio Imperial de Guerra en Estambul. La capital del imperio, Estambul, estaba dividida entre la región primitiva habitada por los turcos y Pera, donde vivían los ricos extranjeros y las minorías. Controlando la economía y los asuntos internos del imperio, los extranjeros formaron un dominio inquebrantable, mientras los turcos vivían como prisioneros en su propia tierra. No se permitía ninguna crítica al sultán, la corrupción era desenfrenada, los amigos se volvían contra amigos, los hermanos contra hermanos. El Colegio Imperial de Guerra no era excepción, abarrotado por miles de personas, sin saneamiento adecuado, y lleno de espías del sultán, las condiciones patéticas de la escuela abrumaban a los cadetes. Era un nuevo entorno para él, no tenía amigos al principio y caía en periodos de profunda depresión, de los cuales salía fácilmente una vez que hizo algunos amigos, y entre esos amigos, por supuesto, estaba Ali Fuat Yemisoy. Bajo el creciente despotismo del sultán, Mustafa Kemal despreciaba la tiranía y se preocupaba más por la libertad y las formas de lograrla. Cuando Mustafa Kemal y Ali Fuat eran cadetes en el colegio de guerra, publicaban en secreto algunos documentos relacionados con la situación patética del Imperio Otomano. Comenzó a dominar su círculo con sus ideas sobre el futuro del imperio. Mustafa Kemal se volvía más político y ambicioso. Se veía a sí mismo como el salvador de su país. Sus amigos se sentaban en los cafés y Kemal les contaba sobre lo que sucedería en su futuro, en sus vidas, y él organizaría el gobierno, todos tendrían ministerios, pero él sería el jefe. Después de graduarse del Colegio de Estado Mayor en 1905, el capitán Mustafa Kemal fue encarcelado por publicar documentos ilegales. Un soldado marcado fue exiliado a la ciudad de Damasco. Solo tenía 24 años. Durante su exilio de 3 años en Damasco, Mustafa Kemal fue testigo de la corrupción en el ejército y el resentimiento en los súbditos del imperio. Era un solitario en Damasco, luchando con la depresión y el insomnio debido a la situación patética que lo envolvía. Se dio cuenta de que el cambio no podía lograrse solo por la fuerza, sino que debía ser metódico y bien fundamentado. Él y sus amigos formaron una organización secreta llamada Patria y Libertad, con el lema: donde no hay libertad, hay muerte y extinción inevitable. Libertad es la única solución posible. Actuando antes que Mustafa Kemal, el Comité de Unión y Progreso, otra organización secreta cuyos miembros incluían a muchos oficiales del ejército, se rebelaron contra el sultán en 1908 y restauraron la constitución que había abolido 31 años antes. Obligado a fusionar su organización con la del comité, Mustafa Kemal solo tuvo un papel secundario en este evento histórico, que se conoce como la Revolución de los Jóvenes Turcos.
Desilusionado con su papel en la revolución, Mustafa Kemal se sumergió en su carrera. Escribió y tradujo libros militares y comenzó a idear estrategias para la defensa del imperio contra un posible ataque desde los Balcanes. Su reputación comenzó a extenderse como un estratega militar y comandante de campo competente tras sus servicios en Salónica, Picardía y Trípoli. Atatürk fue un soldado muy brillante. Era capaz de atraer al soldado común, pero no se llevaba bien con sus oficiales superiores, porque cuando sentía que estaban mal, se lo decía. Por eso, las personas mayores en el ejército constantemente querían alejar a Mustafa Kemal lo más posible de ellos. Con el conflicto en Europa, Kemal sabía de la guerra mundial que se acercaba. Al ver los planes de las potencias occidentales para desmembrar el imperio, Mustafa Kemal insistió en ser neutral. Fue ignorado. Durante años había esperado que llegara su momento. La Primera Guerra Mundial se lo daría. A pesar de las advertencias de Mustafa Kemal, el Imperio Otomano entró en la guerra del lado de Alemania y el Imperio Austrohúngaro contra la Triple Entente de Gran Bretaña, Rusia y también Francia. Tras el estancamiento en el frente occidental, todas las miradas se volvieron al este. Los rusos a finales de diciembre del año estaban bajo gran presión en el Cáucaso y enviaron un mensaje pidiendo a los franceses y británicos si podían hacer algo para ayudar a distraer a las fuerzas turcas del Cáucaso, y esto fue el catalizador final que precipitó lo que se convirtió en los Dardanelos y en última instancia la campaña de Gallipoli. Con el cabildeo de Winston Churchill, el 5 de febrero de 1915, el gobierno británico ordenó un ataque para forzar los Dardanelos y capturar Estambul. 3 días antes, el teniente coronel Mustafa Kemal fue destinado a Gallipoli al mando de la 19ª División. Un evento que pasó desapercibido en ese momento cambiaría el resultado de toda la campaña. A unas millas de la antigua ciudad de Troya estaban los estrechos de Dardanelos y la península de Gallipoli, que fueron testigos de las leyendas de Alejandro Magno y Jasón y los argonautas. Los estrechos unían el mar Egeo con Estambul, que estaba conectado con la Rusia zarista por el Bósforo. La pregunta histórica de Napoleón seguía: ¿quién controlará la ciudad de Estambul? 18 de marzo. Reuniendo la mayor armada naval vista por el Mediterráneo, los aliados comenzaron su ataque a los Dardanelos. Justo cuando los barcos parecían avanzar, ocurrió un desastre. Bajo fuerte bombardeo de los fuertes turcos, el Bouvet francés, el Irresistible y el Océan británicos golpearon minas colocadas por un barco turco llamado Nusrat y se hundieron. Al final de la batalla, 3 barcos se hundieron mientras que otros 3 quedaron fuera de servicio. A cambio, no se logró absolutamente nada. La gran e imponente armada británica sufrió una derrota asombrosa a manos del enfermo de Europa. Después del intento británico de forzar los estrechos, fue frustrado el 18 de marzo. Tanto el comandante naval almirante John de Robeck como el comandante militar general Sir Ian Hamilton se dieron cuenta de que sería necesario desembarcar para despejar la costa europea de la península antes de que la armada pudiera reanudar el intento de barrer los estrechos. Hamilton y su equipo comenzaron a idear planes para lo que sería el mayor, la operación de desembarco más ambiciosa en la historia mundial hasta Normandía en la Segunda Guerra Mundial.
Después de un mes de planificación cuidadosa, los aliados, bajo la protección de su bombardeo naval, desembarcaron en Gallipoli la mañana del 25 de abril de 1915. Las tropas australianas y neozelandesas, conocidas como los Anzacs, desembarcaron en Arriburnu, conocido hoy como Anzac Cove. Sin encontrar resistencia turca, los Anzacs avanzaron hacia el interior, subiendo Chunuk Bair. Mustafa Kemal dejó a los hombres que habían venido con él y se movió hacia las colinas, hacia la bahía de Kanak, donde encontró a los pocos defensores retrocediendo ante el avance australianos. Tomó a los defensores, las fuerzas turcas, y les dijo que debían girar y luchar, y a pesar de que se quejaron de que no tenían municiones, los hizo detenerse, poner sus bayonetas, acostarse, y eso fue suficiente para detener el avance australiano hacia el norte por las colinas. Mientras los Anzacs dudaban, las tropas de Mustafa Kemal llegaron al área y él los involucró en la acción, luchando él mismo al frente. Sabía que su oportunidad de ser el salvador de su país finalmente había llegado, o demostraría al mundo quién era Mustafa Kemal, o moriría intentándolo. Su lucha con fanatismo y disposición a morir hizo que sus soldados murieran por sus órdenes. No les ordeno que luchen, les ordeno que mueran en el campo de batalla. En el tiempo que nos toma morir, otras tropas pueden venir y ocupar nuestro lugar. Al final del día de feroz lucha y valentía en ambos lados, el avance Anzac había sido detenido y Sanakale asegurado. El modo en que logró mantenerlo en manos turcas el 25 de abril fue un momento definitorio de lo que ocurrió en Anzac. Convirtiéndose en coronel en junio, Mustafa Kemal fue puesto al mando del Frente Norte en agosto. En la mañana del 10 de agosto, durante su ataque decisivo contra los Anzacs, ocurrió un evento que cambiaría a Mustafa Kemal para siempre. En la batalla una granada explotó y fue alcanzado por un trozo de metralla sobre el corazón, pero afortunadamente la metralla se alojó en su reloj, que tenía en el bolsillo del pecho, y así no resultó gravemente herido. Después de este evento en Gallipoli, ocurrió una coincidencia entre la creencia interna de que era inmortal y el evento externo que lo demostraba. Y así se volvió más cohesivo internamente para poder hacer lo que hizo más adelante con mayor facilidad. Convencido de su inmortalidad, Mustafa Kemal caminaba libremente en trincheras bajo fuego intenso, creando una leyenda entre sus tropas. Después de las cargas de Mustafa Kemal el 9 y 10 de agosto, ninguna colina estratégica estaba en manos aliadas. El poderoso imperio británico fue derrotado en Gallipoli. Winston Churchill perdió su puesto como primer lord del almirantazgo. La reputación de Mustafa Kemal se extendió entre sus colegas y el pueblo. Demostró tanto el 25 de abril como nuevamente en agosto que tenía una determinación implacable que los comandantes británicos a menudo carecían. No estaban preparados para exigir a sus hombres tanto como él. Actuó con decisión y firmeza, y vigor, y evitó que un ataque potencial se abriera. Y creo que en esos 3 puntos se podría decir que logró cambiar el rumbo de esas batallas, y de esa manera, al hacerlo 3 veces, emergió como el personaje principal de la campaña.
Mustafa Kemal llegó a Gallipoli rechazado por su gobierno y se fue como un héroe nacional. Desafortunadamente, la victoria otomana en Gallipoli no pudo evitar lo inevitable. La situación del Imperio Otomano y sus aliados se deterioró rápidamente. La derrota parecía segura. Las potencias de la Entente ya habían empezado a planear dividir el imperio, con Italia, Francia, Inglaterra y Grecia esperando su parte del botín. Después de su servicio en Gallipoli, Mustafa Kemal fue ascendido a general. Continuó luchando como comandante del ejército en el este contra los rusos y en el sureste contra las fuerzas británicas. ...30 de octubre de 1918... el Imperio Otomano, con un nuevo sultán, se rindió a los británicos en la isla de Mudros. Con la cooperación del sultán, los aliados comenzaron de inmediato a invadir diferentes regiones del país. El mismo día que la flota aliada navegó hacia Estambul, Mustafa Kemal regresó a la capital. Fue el único comandante otomano que jamás sufrió una derrota en la Primera Guerra Mundial. Y fue como resultado de eso que tuvo una tremenda reputación entre la masa del pueblo. Añadió a esa reputación porque tan pronto como se firmó el armisticio, declaró abiertamente y con vehemencia que era injusto para los turcos y que nunca debió haberse firmado. Mirando los barcos enemigos anclados y sintiéndose deshonrado, dijo: «Como han venido, así se irán de aquí». La lucha turca por la independencia había comenzado ya. Al darse cuenta de que la situación en Estambul era desesperada, Mustafa Kemal decidió que la salvación estaba en Anatolia. Anatolia era mayoritariamente turca en ese momento, y sintió que si los turcos iban a resistir a los aliados, debía ser desde el corazón del pueblo turco, es decir, Anatolia, que esta resistencia podría organizarse. Mientras Mustafa Kemal se preparaba para embarcarse en su viaje a Anatolia, el primer ministro británico, Lloyd George, autorizó y apoyó un desembarco griego en la costa occidental del país, en Izmir, el 15 de mayo de 1919. Los griegos, en una consulta secreta con Lloyd George, acordaron que esto no sería temporal, sino que sería una ocupación permanente y duradera. Y para asegurarse de esto, cuando desembarcaron en Izmir, en lugar de simplemente tomar el control nominal, comenzaron masacres a gran escala de los turcos y judíos que residían y vivían allí para motivarlos y animarles, y también a los turcos y judíos en otras partes de Anatolia Occidental a huir. 4 días después del desembarco griego, Mustafa Kemal llegó a la costa del Mar Negro del país. Los turcos estaban en una posición difícil. Los griegos habían ocupado toda Tracia y el suroeste de Anatolia. Los italianos habían ocupado el sur de Anatolia. Los franceses habían ocupado el sureste de Anatolia, la llamada Cilicia, así como Siria. Y otros habían ocupado el noreste de Anatolia. Al mismo tiempo, los británicos mantenían un bloqueo de Anatolia, lo que resultó en que no se pudiera importar comida del exterior, mientras que la agricultura en Anatolia estaba casi paralizada y no había transporte. Como resultado, no había comida, ni combustible, ni ropa. La gente se moría de hambre, la gente moría por la hambruna. Dadas las circunstancias presentes, bajo las cuales operaban y los desafíos que enfrentaban, que no conozco a otro líder militar que enfrentó desafíos tan formidables como Atatürk. Ganando el apoyo de sus amigos y de la gente en toda Anatolia, Mustafa Kemal decidió establecer la sede del gobierno provincial y abrir un parlamento en Ankara. Mientras Mustafa Kemal organizaba un ejército turco regular y establecía los principios de su lucha, los griegos avanzaban hacia Ankara. Mustafa Kemal retiró las fuerzas nacionales, es decir, las guerrillas locales, a Ankara para organizarlas en un ejército regular.
Había muchos en la Gran Asamblea Nacional que criticaban a Mustafa Kemal por ser derrotado, que los turcos perdían su nación y que en lugar de retirar fuerzas debería quedarse y luchar. Las cosas se veían muy sombrías para Mustafa Kemal. El sultán envió un ejército para luchar contra los nacionalistas. Hubo rebeliones y motines por toda Anatolia en respuesta al llamado del sultán para matar a Mustafa Kemal. Mustafa Kemal sacó fuerza de la desesperanza y la desesperación. Su determinación, confianza en sí mismo y voluntad de libertad desde la infancia le permitieron trabajar incansablemente y con gran vigor. Pasando horas en el Parlamento, explicó la situación y sus objetivos a los diputados. Libertad e independencia son mi carácter. Yo lo pongo como la condición principal que mi país tenga las mismas características. Para que yo pueda vivir, debo ser hijo de una nación completamente libre. Así, la soberanía nacional es una cuestión de vida para mí. Continuó junto con sus camaradas organizando un ejército que detendría el avance griego. 2 incidentes, uno personal y otro político, iban a afectar el curso de su vida significativamente. Fikriye, una mujer con la que se había vuelto íntimo en Estambul, no pudo soportar su separación y decidió unirse a él en su lucha. Era una chica musulmana muy tradicional que se enamora de su héroe, llega a Ankara y actúa como su esposa y mujer y le hace un hogar. Fikriye adoraba a Mustafa Kemal y él disfrutaba siendo el centro de su afecto. Aunque no estaban casados, parecían la pareja perfecta, o eso pensaba Fikriye. El tiempo diría qué pensaba Mustafa Kemal. En el ámbito político, los aliados obligaron al gobierno de Estambul a firmar el Tratado de Sèvres el 10 de agosto de 1920. El resultado fue un tratado que, de llevarse a cabo, habría dado a los turcos independencia en una pequeña parte del centro de Anatolia, dejando el resto de Anatolia, conteniendo principalmente turcos, bajo el control de las potencias aliadas o bajo el control de estados armenios, griegos y kurdos. Mustafa Kemal sabía que era el momento de unir al pueblo y llevar la lucha a la victoria. Recibiendo el título de comandante supremo, se dedicó a organizar el ejército turco con una energía y una dureza sin precedentes. Tenía que interesar a la nación turca en la guerra en todas sus acciones, sus sentimientos y sus concepciones. Cada individuo en el pueblo, en su hogar, en los campos, debía considerarse de la misma manera que aquellos que luchaban en el frente. No solo podía luchar y comandar el ejército, sino que debía construirlo, y tenía que obtener aceptación del pueblo turco, generar recursos y diseñar equipos, y tenía que entrenar toda la organización desde cero. Eso es realmente, en mi juicio, un logro tremendo y significativo. Después de que los ejércitos griegos avanzaran a 51 kilómetros de Ankara, todo dependía de la lucha en las orillas del río Sakarya. Mustafa Kemal estaba allí para comandar a sus tropas. En su discurso histórico, prometió ejecutar a cualquiera que se retirara sin sus órdenes específicas. Bajo el liderazgo de Mustafa Kemal, los turcos estaban listos para resistir.
Después de 22 días y noches de lucha feroz, el avance griego fue finalmente detenido. La resistencia fue tan exitosa que los griegos no solo se retiraron de Saqqara, sino que nunca más intentaron llegar allí. En cambio, retrocedieron en desorden y nunca más fueron una amenaza seria para el movimiento nacional. Dentro de 2 años de su llegada a Anatolia, Mustafa Kemal pudo abrir un parlamento, recapturar territorios turcos en el este y el sur y detener a los griegos por completo. Lo que quedaba era el último golpe contra los griegos y sus patrocinadores británicos. Estaba a punto de convertirse en el Salvador con el que siempre había soñado. Mientras Mustafa Kemal se preparaba para su ataque decisivo contra los griegos, Fikriye, con su devoción inquebrantable, le hizo una cálida vida hogareña, mientras muchas personas se unían a él cada noche para discutir sus planes para el futuro del país. Una vez después de la cena, Fikriye le preguntó sobre el matrimonio. Él respondió: «Estoy casado con la nación turca». Después de un año de planificación cuidadosa y total secreto, Mustafa Kemal decidió que el 26 de agosto de 1922 sería el día del juicio. Mirando hacia el frente desde su cuartel general, ordenó el ataque. La victoria fue inmediata. Con el rápido y feroz ataque del ejército turco, los griegos fueron tomados por sorpresa total. En 3 días, los comandantes griegos del frente fueron capturados. En 15 días, las tropas turcas entraron y liberaron Esmirna, donde los griegos habían desembarcado 3 años antes. Reconocido como Salvador, Mustafa Kemal era el hombre más poderoso y venerado del país. Le ofrecieron los puestos de sultán y califa para sentarse en el trono otomano. Pero tenía otros planes en mente. Mustafa Kemal ya había decidido abolir el sultanato en cuanto fuera posible. De nuevo, los aliados brindarían la oportunidad. Invitaron tanto al gobierno del sultán en Estambul como al gobierno nacionalista turco en Ankara a enviar una delegación conjunta a Lausana para renegociar el tratado. Bueno, tras haber derrotado a todos, Mustafa Kemal no iba a compartir el gobierno de Turquía con el de Estambul, que había cooperado con los aliados. Aprovechando la situación, Mustafa Kemal explicó a los delegados que el único gobierno que representaba al pueblo y actuaba según su voluntad era el gobierno de Ankara. Propuso separar el sultanato del califato y abolir el primero. Estallaron discusiones. En un momento, las discusiones se volvieron tan intensas que forzaron a Kemal a decir: «Si no se acepta la propuesta, algunas cabezas rodarán». Fue suficiente. El sultanato fue abolido. Terminando la anomalía de 2 gobiernos, Mustafa Kemal dirigió su atención a la Conferencia de Paz de Lausana, donde su nuevo ministro de Exteriores, İsmet, representó Turquía. Tras meses de deliberación, la delegación turca logró obtener la completa independencia de Turquía en asuntos políticos, económicos y militares. Con este ritmo vertiginoso de diplomacia y política, la vida personal de Mustafa Kemal estaba en gran confusión. Dejando a Fikriye, que sufría de tuberculosis, atrás mientras lideraba la gran ofensiva, conoció y quedó impresionado por una joven llamada Latife en Esmirna. Ahora se encontraba ante la difícil decisión de elegir entre las 2 mujeres. Fikriye cuidaba de Kemal con devoción, le hizo un hogar, pero no era el modelo ideal que él quería para la nueva mujer turca. El modelo era más el presentado por Latife Hanim, quien tenía educación occidental y hablaba idiomas occidentales, y tenía una voluntad muy fuerte. Enviando a Fikriye a Suiza para terapia,
Mustafa Kemal se acercó a Latife y expresó su interés. Se casaron poco tiempo después. Fue en Suiza donde Fikriye se entera del matrimonio de Atatürk y regresa a Ankara y se dispara con un revólver que había comprado para Atatürk y se mata. La muerte de Fikriye, aunque debió causarle algún dolor emocional, pudo superarlo rápidamente, pues podía dejar atrás las cosas desagradables con gran rapidez. Sumergiéndose de nuevo en la política, Mustafa Kemal no perdió tiempo en anunciar la proclamación de la República el 13 de octubre de 1923. Turquía ahora se llamaba la República de Turquía, con Mustafa Kemal como su primer presidente. El califato fue el siguiente. Mustafa Kemal sabía que para que Turquía alcanzara el nivel de civilización del mundo, debía secularizarse. Él creía en la supremacía de la razón humana. Quería que Turquía se uniera al progreso humano y por lo tanto, conocimiento era lo que buscaba. Durante muchos años, las oficinas del califato y el Ministerio de Asuntos Religiosos impidieron la entrada de conocimiento al país. Debían ser eliminados si Turquía quería avanzar hacia adelante. Después de planificar cuidadosamente, actuó el 3 de marzo de 1924. En pocas horas, abolió el califato y terminó con la dinastía otomana de 600 años. Porque era, después de todo, la ruptura del lazo entre religión y Estado y la legitimación del Estado. No impidió, de ninguna manera, detener la práctica de la religión en cualquier parte del país. No le importaba lo que la gente creyera, si iban a una mezquita o no, mientras no socavaran el Estado laico. La mayor libertad otorgada a los ciudadanos turcos fue la ley que dice que este es un Estado laico. Desafortunadamente, el éxito en la política fue acompañado por problemas en casa. Su relación con Latife se deterioró rápidamente. Ella no comprendía que Mustafa Kemal no era un hombre que pudiera ser controlado por nadie, especialmente no por su esposa. Sus hábitos no promovían una vida familiar segura. Trabajaba muy duro. Trabajaba especialmente hasta tarde en la noche. Ese estilo de vida no era el mejor para una vida de casados y finalmente se divorciaron. El matrimonio duró 2 años y medio. Nunca se volvió a casar. Los instintos de Kemal eran como los del harén, pero su mente era moderna y quería la emancipación de las mujeres. Lógicamente, para ver al país avanzar hacia el futuro junto a otros estados civilizados, aunque en su vida privada le resultaba difícil tratar a las mujeres como iguales. Mientras su matrimonio se desmoronaba, Kemal inició reformas para emancipar a las mujeres turcas que durante la época otomana no tenían derechos legales y se les prohibía participar en la vida social. El ideal de Atatürk era vestir a las mujeres de manera adecuada para su edad y formarlas para tener una profesión en todos los campos posibles. Bajo su fuerte liderazgo y estímulo, las mujeres se involucraron más en la vida diaria de la República. Legalizó el movimiento adoptando el Código Civil suizo en 1926, que prohibía la poligamia y daba a las mujeres igualdad de derechos en el matrimonio. Para 1934, 11 años antes que Francia, las mujeres turcas obtuvieron el derecho a votar y ser elegidas para el Parlamento. Para 1935, se eligieron 17 diputadas. Nosotras, las mujeres turcas, especialmente mujeres, le debemos mucho a Atatürk. No luchamos por nuestros derechos, nos los dieron por él. No todos estaban contentos con las reformas.
los del califato sentían que Kemal y el país iban mal. Otros, cercanos a él, sentían que no recibieron las promociones que merecían. Su resentimiento, ciertos opositores planearon asesinar a Mustafa Kemal cuando visitara Izmir en 1926. Gracias a un informante, los asesinos fueron arrestados antes de que pudieran actuar. Mustafa Kemal entró en Izmir ileso, pero en un sentido. El intento de asesinato en Izmir fue una amenaza tan grande a su sentido de inmortalidad que hizo traer al hombre y se identificó ante él y dijo: «Soy Mustafa Kemal, ¿quieres matarme?». Le dio su pistola y dijo: «Adelante». Y claro, el hombre no se atrevió, pero Kemal tuvo que enfrentar este intento contra su vida para reafirmar su sentido de inmortalidad, porque hubo tal ataque contra eso. Tras los juicios, 13 personas vinculadas al complot fueron ahorcadas. Toda oposición a Mustafa Kemal y sus reformas había sido silenciada. Con los conspiradores fuera del camino, Mustafa Kemal se centró en adoptar un nuevo alfabeto pragmático que era fácil de aprender y permitiría la entrada de conocimiento en el país. A pesar de las quejas de los expertos de que se necesitarían 5 años para adoptar el alfabeto latino, ordenó: «Se hará en 3 meses o no se hará en absoluto». Su ansiedad para promover la educación era muy personal. Supongo que valoraba la educación que había recibido, que lo elevó de una clase de personas ignorantes a una clase de personas comprensivas y gobernantes. Usando su carisma y persuasión, Mustafa Kemal convenció al pueblo turco de que aprender y enseñar el nuevo alfabeto era una tarea nacional. Recorrió cada rincón del país con una pizarra y enseñó el nuevo alfabeto. La reforma educativa turca había comenzado con Mustafa Kemal como el maestro principal. Gracias a las reformas educativas, el alfabeto árabe había sido completamente abandonado y una nueva generación de turcos crecía bajo las brillantes luces de la libertad y el conocimiento. Nos criaron en un ambiente así con plena confianza, que todavía es imposible arrebatarnos esa identidad nacional que nos otorgó ese gran hombre, porque él era nuestra identidad nacional. Cuando se aprobó una ley en el año de los turcos que decía que cada turco debía adoptar un apellido, a Mustafa Kemal se le dio el apellido de Atatürk, padre de los turcos. Aunque el trabajo era serio, Kemal también tenía un lado divertido. Tenía un gran sentido del humor. Siempre trataba de hacer el trabajo más ligero para la gente, involucrándolos en la conversación. Era esta capacidad de involucrarse tanto en el juego como en el trabajo lo que le permitía mantener largas horas y enfocarse en lo que hacía. Las perspectivas de Turquía mejoraban a principios de los años 30. Ansioso por mostrar su creación, Atatürk aceptó una ola de visitantes extranjeros. Entre ellos estaban el rey Eduardo Weito, el rey de Jordania, y el general Douglas MacArthur, jefe del ejército estadounidense. Durante estas reuniones, Atatürk anunció su política exterior a todos sus vecinos. Turquía no desea ni una pulgada de territorio extranjero, pero no cederá ni una pulgada del suyo. Con su nominación al Premio Nobel de la Paz por el primer ministro griego Venizelos, la reputación de Atatürk como un líder pacifista creció fuera del país.
A pesar de su fama y las multitudes a su alrededor, Atatürk se sentía solo. Amando a los niños y tratando de crear una familia regular para sí mismo, adoptó a 8 hijas. Quería que estas jóvenes fueran modelos para la juventud turca emergente, por lo que se involucró en cada aspecto de sus vidas, su educación, su elección de ropa, los deportes que practicaban, las carreras que tendrían. Las vidas de estas jóvenes chicas eran su proyecto personal. Cuando empecé en esta profesión me parecía divertido. Tal vez así lo acepté. Luego vi que Atatürk estaba muy interesado en ello. Entonces pensé, ya que Atatürk deseaba esto, no debería avergonzarme de él, debería estar en contra de mi gente. Tomé una actitud más seria y trabajé más seriamente y en el final me convertí en bailarina. En sus últimos años, su hija adoptiva más joven, Ulku, se convirtió en el centro de su atención y afecto. Para el año del año, el país pudo progresar por sí mismo. Retirándose al palacio presidencial, el envejecido Atatürk dedicó su tiempo a estudios de historia y lengua. ¿Eres feliz?, preguntó un periodista. Estoy feliz porque he tenido éxito, respondió Atatürk. El pueblo turco trabajaba con entusiasmo y gran dedicación por su líder y el futuro. Había más revelación de lo que significaba para ellos. En la forma en que trabajaban, llevaban a cabo su labor, eran ciudadanos del país, que en sus discusiones sobre el hombre. El hijo de un empleado de aduanas de Salónica, el especial Mustafa, realmente había tenido éxito. Después de años de hábitos irregulares de sueño y dieta, trabajo arduo y alcohol, la salud de Atatürk comenzó a fallar a principios del año. Sufriendo de cirrosis hepática, libró la única batalla que estaba destinado a perder. Mientras la nación turca observaba de cerca, la condición de Atatürk se deterioró rápidamente a pesar de los esfuerzos de médicos turcos y extranjeros. El temido momento llegó el 10 de noviembre de 1938. La nación turca ha cuidado la inmortalidad de Mustafa Kemal. Para los turcos, él es inmortal, vivirá siempre. Es la memoria de Mustafa Kemal a la que recurren para sustento siempre. Todos necesitamos otro Atatürk. Desearía que muchos países hoy tuvieran personas con sus capacidades y su liderazgo.
Siempre hay necesidad de líderes como Atatürk. Eso puede molestar a algunos, pero creo que es verdad. Yo quiero decir, capacidad excepcional, visión amplia y tanta carisma, todo en una sola persona. En el trabajo que había que hacer, nadie lo hizo tan bien como otros. Aunque la muerte lo apartó del cargo hace muchos años, porque fue un constructor del futuro, la Turquía de hoy sigue siendo la Turquía de Atatürk.